Buenos días. El día de hoy, en la conferencia matutina del 1 de octubre, el presidente de la República hizo muchas precisiones muy importantes. Por ejemplo, él habló de la diferencia que hay entre democracia participativa y democracia representativa. Pero hay que agregar que uno de los elementos centrales de la cuarta transformación es precisamente pasar de lo que antes era la democracia simulada, es decir, había democracia de palabra, pero en los hechos era una imposición, incluso fortalecida y derivada del fraude electoral. Entonces, uno de los elementos centrales es que pasamos de un régimen oligárquico que se mantuvo tantos años, 36 años, porque existía una democracia simulada. Nada era a favor del pueblo, todo era en contra de los intereses del pueblo y en contra de los intereses de la nación mexicana como tal, por la entrega permanente y sistemática de los recursos naturales, económicos y financieros a potencias extranjeras. Entonces, vivimos en el periodo neoliberal una democracia simulada, ficticia, basada en el fraude electoral. Y de ahí pasamos ahora a una democracia representativa, pero que está transitando a la democracia participativa. Es decir, el presidente dice, algunos quisieran que el pueblo nada más votara cada 6 o 3 años y todo su pensamiento se expresara a través de sus representantes populares. Esa es la democracia representativa. Se vota cada 3 años y luego el pueblo ya no cuida lo que digan sus representantes ni nada, y hasta los otros 3 años vuelve a votar. Pero no queremos eso. Lo que queremos es una democracia participativa, donde los asuntos trascendentales para la vida del país puedan consultársele al pueblo. Y precisamente hoy, 1 de octubre, se va a reunir el Poder Judicial para analizar la propuesta que envió el presidente de la República con la pregunta que se debe hacer a los ciudadanos si se debe o no juzgar a los expresidentes. Pero esto ya forma parte de la democracia participativa. El pueblo decide, el pueblo participa, y esto está fundamentado en el artículo 35 de la Constitución. Pero entonces vean que también ligado con esto van los conceptos. Tenemos que tener claridad. ¿Qué es democracia participativa? Casi el nombre lo dice. Es participación del pueblo en las decisiones trascendentales para la vida nacional. ¿Qué es democracia representativa? Pues es la democracia formal que vivimos mucho tiempo, que nada más cada 3 o 6 años se vota y ya los representantes populares deciden sin consultar al pueblo. Pero en el fondo, en el periodo neoliberal, esa democracia representativa nada más era de nombre. En el fondo era una democracia simulada y ficticia. Bueno, en otro orden, el presidente de la República planteó que en este nuevo régimen no se va a limitar la libertad de expresión, no se va a limitar la expresión de la libertad de prensa, no va a haber censura ni hay censura, pero tampoco no hay tortura y no hay masacres como se dio en el periodo neoliberal. ¿Qué es lo que hoy hay? Bueno, pues hay una libertad amplia de expresión. O sea, hay hasta libertad de decir todas las fake news que se quiera decir. El presidente, uno de los reporteros le preguntó al presidente que pues se tendría que ya poner un alto a esta situación. Y el presidente dijo, miren, si yo me dedicara, por ejemplo, a refutar todas las mentiras, las calumnias que se dicen diariamente en mi contra, pues no acabaría, me dedicaría todo el tiempo a eso. Pero él prefiere más que no exista ni censura ni limitar la libertad de expresión, aunque dentro de ello vengan esta serie de ataques permanentes y sistemáticos en contra del presidente de la República. Yo creo que aquí, desde mi punto de vista, hasta por una cuestión de orden táctico, es más bien que estos calumniadores se cansen de calumniar
porque el pueblo ya no hace caso a sus calumnias ni a sus mentiras y pues digamos por inanición vayan muriendo. Esa es una observación personal que hago en este momento. Pero también eso implica que esto forma parte de la revolución de las conciencias. Y hablando de la revolución de las conciencias, una de sus expresiones pues, es la revolución cultural. El día de ayer el presidente de la República, y también esto es conceptual, es una lucha ideológica. El día de ayer el presidente de la República, al anunciar los actos conmemorativos para los 200 años de la consolidación de la independencia de México, él planteó, entre otras cosas, que se debe crear una nueva narrativa, porque tenemos que ir cambiando los conceptos. Desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, se habla de la conquista de México y la invasión a estas tierras como un encuentro de dos culturas. Fíjense nada más. Ese concepto tan solo ya encubre, disfraza la intención de saqueo y de invasión que tuvieron España, Portugal e Inglaterra sobre estas tierras de lo que es el continente americano. No fue encuentro de dos culturas, o sea, fue una invasión y derivado de la invasión un saqueo, y además de ese saqueo material, también fue saqueo cultural y también fue una imposición de una forma de vida y de una cultura totalmente contrarias al trabajo comunitario que se desarrollaba en esta región del país. Entonces, esta mención que hace el presidente de la República, que se debe dar una nueva narrativa, pues en la práctica es un llamado a los historiadores, a los antropólogos, a que se revaloren y se echen abajo y a la basura todos los mitos que se gestaron para tratar de encubrir esta invasión y este saqueo sin precedentes del continente americano. Él dijo también que se va a invitar a todos los pueblos originarios de América Latina y del mundo en general. Es decir, vamos a vivir una expresión cultural extraordinaria y esto implica, fíjense cómo va ligado, revolución de las conciencias. Una faceta de esa revolución es la revolución cultural, que se está aplicando en México, pero que ahora, con motivo de esta celebración, trasciende las fronteras nacionales y es en la práctica un llamado internacional a una gran revolución, una nueva narrativa, una gran revolución cultural y una nueva narrativa de la forma en que nuestro continente ha vivido toda esa saqueo impresionante. Pero si vienen, digamos, pueblos originarios de otros continentes como los de África, por ejemplo, pues igual saqueo impresionante. Y si vienen pueblos asiáticos, ya sea de India, China, Japón, etcétera, lo mismo. Entonces, en la práctica, el año próximo será un factor fundamental para una gran revolución cultural a nivel mundial, dentro de las cuales el aporte del presidente de la República es trascendental y fundamental. En otro orden también, pues él habló hoy de la función que jugó el Estado Mayor Presidencial como un grupo de élite compuesto por más de 8,000 elementos, pero que tuvo acciones totalmente en contra de los intereses del pueblo y de la vida democrática del país. Y una de ellas, él la narró hoy con detenimiento, fue la función que jugó el Estado Mayor Presidencial precisamente el 2 de octubre del año de 1968, que además él afirmó 2 de octubre no se olvida, y que mañana se cumplen 52 años de la masacre de Tlatelolco. Bueno, pues en uno de los factores que contribuyó a esta masacre, y ahora cada vez se documenta más, fue el Estado Mayor Presidencial. O sea, no me refiero a todos los integrantes del Estado Mayor Presidencial, pero así a los mandos del Estado Mayor Presidencial. Todos recordamos, los que estuvimos ahí el 2 de octubre del 68, yo en ese tiempo era estudiante de la histórica y gloriosa Vocacional 7, que estaba precisamente en la Plaza de las Tres Culturas.
Pues todos vimos ahí los integrantes del Batallón Olimpia, que era también pues ligado al Estado Mayor Presidencial, que provocaron precisamente los disparos entre el ejército mexicano, las tropas del ejército mexicano y los del Batallón Olimpia, que dispararon contra estas tropas del ejército mexicano. Por eso el presidente decía, el Estado Mayor Presidencial pues llegó a jugar un papel casi autónomo, despegado e incluso hasta más importante que la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, ahora con la presidencia de López Obrador, esos elementos del Estado Mayor Presidencial pues se integran, como debió haber sido desde el principio, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero también, fíjense, es una concepción distinta. Eso implica también lo que ha dicho el presidente en otros momentos, que el ejército es pueblo uniformado, pero ese concepto es el que tenemos que ir arraigando, sosteniendo, fortaleciendo y en la práctica desarrollando, que efectivamente el ejército mexicano es pueblo uniformado, y ese pueblo uniformado hoy está contribuyendo a la construcción de más de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, por ejemplo, está contribuyendo a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, está contribuyendo también a dispersar, digamos, tanto en el estado de Guerrero, por ejemplo, los fertilizantes, etcétera, etcétera. O sea, pero eso implica, repito, un cambio de mentalidad, una revolución de las conciencias. Y esta revolución, reitero, tiene dos vertientes fundamentales: la revolución cultural por un lado y por otro la revolución ideológica o revolución conceptual. Tienen que ir cambiando el contenido de los conceptos para entrar de lleno a esta nueva era que es la transición de la democracia participativa, la transición de la democracia representativa a la democracia participativa. Y aquí entra otro tema que también planteó hoy el presidente de la República. Él dijo, el pueblo es el motor de cambio, y exactamente, el pueblo es el motor del cambio fundamental, porque la historia al final la hacen los pueblos, pero cuando se conjuga un gran pueblo con un gran dirigente político, pues la fuerza del pueblo se potencia más todavía, porque ese dirigente político logra expresar de manera clara los sentimientos de la nación, los sentimientos del pueblo. Y el presidente ahí se detuvo, y volvemos a decir esto último que comento, va ligado otra vez con la necesidad de esta gran revolución ideológica que se está desarrollando en el país. Él dijo que la mentalidad de los conservadores, de la derecha conservadora, viene de lejos, y habló incluso del Viejo Testamento, en el cual pues se habla más de 2000 años, Viejo Testamento, de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Dice, si aplicáramos la ley del talión, pues la mayoría estaría chimuelo o tuerto. ¿Por qué? Porque ojo por ojo, diente por diente. Y él dice, fíjense, esta concepción que él plantea es una concepción humanista de alto nivel. Él dice, el mal no se combate con el mal, como es lo que señala, por ejemplo, la ley del talión. El mal se combate haciendo el bien. O sea, y por eso él siempre, en su punto número 50 de los compromisos que planteó y que ofreció al pueblo de México, en estos 50 compromisos, el último habla de que se tiene que gobernar con 3 principios: honestidad, justicia y amor. Y él lo detalla, como lo hemos dicho: amor al pueblo, amor a la familia, amor al prójimo, amor a la naturaleza, amor a la patria y amor a la humanidad. Y más aún, dijo él, creo en el ser humano. Fíjense, creo en el ser humano. No creo que el ser humano sea malo por naturaleza, al contrario, pero son las circunstancias las que van determinando también la actitud del ser humano. Entonces, si hay circunstancias que son desfavorables, circunstancias donde prevalece el odio, circunstancias donde prevalece, por ejemplo, la masacre o la tortura como en el periodo neoliberal,
pues entonces eso influye en la conformación del pensamiento y la actitud del ser humano. Pero si hay otro ambiente diferente, otras circunstancias nuevas como las que ha estado creando el presidente, bueno, entonces por eso él dice que estamos en un movimiento, en un momento culminante, en un momento importante de transformación de México, porque lo que se está haciendo también es transformar las condiciones y las circunstancias, ofreciendo más becas, ofreciendo empleo, para que los seres humanos puedan desarrollar con mayor plenitud su capacidad creativa, su conciencia, su pensamiento independiente y dar otro rumbo a su vida. O sea, eso es extraordinario, pero también ese es un conjunto de ideas que debe de ir quedando claro para todos los mexicanos, y eso solamente se logra a través de una lucha ideológica sistemática y permanente de oponer a los grupos del Frena o al BOA o a los conservadores de derecha que tienen pensamiento, digamos, o mentalidad vieja, pues oponer estas nuevas ideas y realizarlas en la práctica, como lo está haciendo el presidente de la República. Él también dijo, yo más bien me baso en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el Nuevo Testamento? Pues es la obra y la acción de Cristo. ¿Y cuál es la obra y la acción de Cristo? Pues es sobre todo el tema del amor. O sea, y ahí viene, también viene de lejos. O sea, es combatir el mal haciendo el bien. Pues es esta nueva mentalidad la que va ligada y va de la mano con lo que planteó el presidente ayer, que se tiene que recuperar la grandeza de nuestra patria, de estas grandes culturas que florecieron aquí, donde hoy habitamos los mexicanos. Y contrapuesto con todo esto, finalmente, pues está el tema de García Luna, que también hoy le preguntaron al presidente de la República. Él afirmó en el pasado reciente que en ese periodo, pues en la práctica se conformó un narcoestado. Entonces, fíjese, estamos transitando del narcoestado a un estado donde se promueven los valores, el bien, el amor, la solidaridad, la fraternidad. Pues lo que está haciendo López Obrador no es cosa menor, es una situación que está trascendiendo las fronteras nacionales y que se va a manifestar con muchísima más fuerza el año próximo, donde vengan representantes de todos los pueblos originarios del mundo a unirse a los pueblos de México, los pueblos originarios, y dar una lección de humanismo a todo el planeta. Y como dijo el presidente, la violencia no se resuelve con la violencia, el mal no se resuelve con el mal, es una nueva concepción, no es nueva como tal, pero sí lo que es nuevo es que un mandatario de un país tan importante como es como lo es México, pueda, rescatando estos valores culturales y tradiciones de nuestro pueblo, ayudar a todo el planeta a fortalecer precisamente esos valores culturales, espirituales y humanos. Pues si les gusta lo que comentamos, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos podamos ver después de la conferencia matutina. Que pasen muy buen día.